Érase una vez, en una pequeña aldea rodeada de montañas, vivía un joven de 24 años llamado Marco. Marco era muy inquieto. Su mente siempre estaba llena de pensamientos. Todo el día, diferentes ideas venían y se iban, y eso lo hacía sentirse intranquilo y agotado. Siempre se sentía triste por su pasado y se preocupaba demasiado por el futuro. Su mente era como una tormenta, no podía sentirse en calma, no dormía bien, y hasta había olvidado cómo sonreír. Un día, Marco escuchó sobre una aldea lejana en las colinas. La gente decía que allí vivía un anciano sabio, que había sido un famoso psicólogo en la ciudad. Había ayudado a muchas personas en su vida y les enseñaba a encontrar paz en sus mentes. Ahora, siendo ya mayor, se había retirado de la vida agitada de la ciudad y vivía cerca de la naturaleza, dando consejos a quien lo visitaba. Marco sintió curiosidad y esperanza. Decidió ir a conocer a ese anciano. Pensó, quizás este hombre sabio puede ayudarme a encontrar paz. Después de muchos días de un viaje largo y agotador, Marco llegó a la aldea en las colinas. Vio una pequeña casa cubierta de vegetación. En el porche, el anciano estaba sentado en silencio, con los ojos cerrados. Se veía muy sereno. Marco se acercó y le dijo en voz baja: «Abuelo, mi mente está muy inquieta. No puedo dejar de pensar. Quiero tener paz en mi corazón, ¿puede ayudarme?». El anciano abrió los ojos lentamente y sonrió con calma. Le dijo: «¿Buscas paz? Entonces ven conmigo, te daré una tarea». Lo llevó a su pequeño jardín. Luego llenó un vaso de agua hasta el borde. Estaba tan lleno que cualquier movimiento haría derramar el agua. Le entregó el vaso a Marco y le dijo: «Camina desde aquí hasta el borde del pueblo y regresa. Pero recuerda, no debes derramar ni una sola gota de agua». Marco lo miró con sorpresa, pero quería hacerlo bien, así que aceptó el reto. Sostuvo el vaso con cuidado y empezó a caminar. El camino era estrecho y concurrido, algunas personas caminaban, otras corrían, los comerciantes gritaban a los clientes y los perros ladraban. Pero Marco no miraba a su alrededor. Sus ojos estaban fijos solo en el vaso. Caminaba lento, con mucho cuidado, paso a paso. La gente lo miraba con curiosidad, pero nadie lo molestó. Todos sabían que estaba aprendiendo algo importante. Finalmente, Marco volvió con el anciano y dijo: «Hijo, abuelo, lo logré. No derramé ni una gota». El anciano asintió y sonrió. Luego le preguntó: «Eso está bien. Pero dime, ¿viste a los niños jugando al borde del camino? ¿Escuchaste a los perros ladrando?». Marco se sorprendió y respondió: No vi ni escuché nada. Solo me concentré en el vaso». El anciano volvió a sonreír y dijo con dulzura: «Ese es el secreto. Algo que siempre estuvo dentro de ti, pero no sabías. Cuando tu mente se mantiene en el momento presente, no hay espacio para el miedo, la confusión ni los pensamientos innecesarios. Solo pensabas en el agua del vaso. En ese momento, tu mente estuvo completamente en silencio. No estabas triste por el pasado, ni temías por el futuro». Poco a poco, Marco empezó a entender. Esa era la paz que había estado buscando. La paz no es algo que encontremos afuera. La paz ya está dentro de nosotros. Cuando vivimos en el momento presente. Marco inclinó la cabeza y dijo suavemente: «Abuelo, ahora entiendo. Si quiero calmar mi mente, debo mantenerla en este momento. Ahí es donde aparece la verdadera paz». El anciano volvió a sonreír. El sol empezaba a ocultarse y la última luz tocaba el suelo. Los pájaros volvían a sus nidos. Marco emprendió el camino de regreso a casa. Pero ya no era el mismo joven inquieto. Había cambiado. Estaba en paz por dentro. Porque ahora sabía cómo calmar su mente. Cuando Marco volvió a casa, todo a su alrededor seguía igual, el mismo sendero, las mismas montañas, la misma brisa de la tarde. Pero dentro de él, algo era profundamente distinto. Durante los días siguientes, empezó a observar su vida como si la viera por primera vez. Ya no se levantaba corriendo ni se acostaba pensando en él, o que no había hecho. Empezó a disfrutar de los pequeños momentos.
el sonido del agua hirviendo, el canto de los pájaros, el aroma del pan recién hecho en la cocina de su madre. Cada vez que sentía que los pensamientos del pasado o del futuro querían llevarse su atención, volvía al momento presente. Lo hacía como si sostuviera de nuevo aquel vaso lleno de agua, ese, que no podía derramarse. Un día, sentado en el campo, escribió en una hoja vieja una frase que ahora repetía cada mañana. La mente salta, pero yo permanezco. Marco no se volvió monje, ni dejó de tener problemas. A veces se sentía triste, otras veces dudaba, pero ya no se perdía en esas emociones. Las reconocía, y luego, respiraba. Incluso sus amigos comenzaron a notarlo. Uno de ellos, Tom As, le preguntó una tarde: ¿qué hiciste? Antes te veías siempre apurado, enojado o preocupado. Ahora pareces otro. Marco sonrió. Aprendí a escuchar el silencio, respondió. Y a vivir aquí, no allá atrás, ni allá adelante. Aquí. Tomás no entendió del todo, pero se quedó pensando. Desde entonces, Marco empezó a compartir lo que había aprendido, no con grandes discursos, sino con pequeñas acciones. Caminaba más lento. Miraba a los ojos. Dejaba su herramienta a un lado para escuchar cuando alguien hablaba. A veces la gente no entendía ese cambio, pero otros, en silencio, también empezaron a buscar lo mismo. Con el tiempo, Marco colocó un banco de madera bajo un árbol. Allí se sentaba cada tarde, en silencio. Algunos niños comenzaron a acercarse. Otros jóvenes se sentaban cerca sin decir palabra. Nadie preguntaba nada. Pero todos sabían que algo especial pasaba ahí. Y así, sin pretenderlo, Marco se convirtió en un guía. No por lo que decía, sino por cómo vivía. Porque cuando una persona aprende a estar presente, su sola presencia se convierte en un regalo para los demás. Y así como una piedra en el agua genera ondas que tocan todo a su alrededor. La paz de Marco comenzó a expandirse. Y sin buscarlo, sembró en otros la misma semilla que un día, gracias a un anciano y un vaso de agua, alguien había sembrado en él. Si esta historia tocó tu corazón y las ganas de cambiar los pensamientos como Marcos, por favor deja un like, compártela con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir recibiendo historias que te ayuden a encontrar paz, claridad y propósito. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en la próxima historia, con nuevos pensamientos y nuevas lecciones. Hasta entonces, quédate bien y quédate presente.